Ahí se ve algo, sí. ¿Está bien? Ya, un momento, me estoy olvidando un poquito. Ya, en la anterior clase no habíamos pasado, así que... Y tampoco preferí enviarles un video de curvas circulares simples y compuestas, ya que con esto considero que es lo más importante. Y en lugar de eso, modificaremos las fechas. Hoy, 9 de abril, avanzaremos curvas circulares simples y compuestas. Y curvas espirales de transición y de peralte serán ambos el 16. Lo hacemos hoy día y lo hacemos el próximo. Y con eso terminaríamos. Ya, ahora sí. Comenzamos con la clase de hoy, 9 de abril de 2021, con curvas circulares simples y con los temas de curvas circulares simples y curvas circulares compuestas. Comenzamos con la circular simple. Ya. Para lo cual parto de un ejemplo. A ustedes ya se les ha asignado los puntos origen y destino, para lo cual han hecho el trazo preliminar. Luego se les ha pedido que, bueno, justamente la tarea para el día de mañana es realizar el trazo definitivo. Y es de ahí donde partimos, del trazo definitivo. Entonces, de por medio entre el punto origen A y el punto destino B, tendremos una serie de PIs. Como mínimo les había pedido para este proyecto unos 4. Listo. Unos 4 PIs. De tal manera que tengan unos ángulos de flexión. ¿Y cómo se calculaba esto? Vamos en la prolongación de esta recta y con el ángulo que forme esta en la prolongación con esta recta, tengo un ángulo de flexión. Y aquí me olvidé poner un dato. Como mínimo van a considerar unos 15 grados. Luego veremos. Ya, entonces inicialmente tengo solamente las tangentes. ¿Qué son los datos y cuáles son los datos que voy a utilizar? Los datos que necesito son la velocidad de proyecto. Ya la conocemos, que es de 50 km por hora. El peralte máximo, ya lo vamos a definir, y el ángulo de flexión, que para el ejemplo tomo unos 68 grados. Entonces, peralte máximo, ¿de dónde sale el 7%? Sale de esta tabla, de la norma de la ABC, y está en su formulario, que nos dice, para caminos en velocidad de proyecto entre 30 a 80 km por hora, el nuestro se encuentra en este rango, 50, le corresponde un peralte máximo del 7%. Y un F y FT, el coeficiente de fricción transversal, que está dado por esta fórmula, 0.265 menos la velocidad específica sobre 602.4. Ahora, tenemos la velocidad de proyecto y nos pide una específica. En el libro lo pone como CH, velocidad en curva horizontal, pero que es lo mismo como que específica. Ya. Yo, para hallar esa velocidad específica, procedo a lo siguiente. Y digo que si la longitud en recta es menor a 400 metros, la velocidad específica es igual a la velocidad de proyecto. Que si la longitud de recta se encuentra entre un rango de 400 a 600 metros, digo que la velocidad específica es la velocidad de proyecto más 5. Y el último, que si la longitud de recta es mayor a 600 metros, le corresponde una velocidad específica que es la velocidad de proyecto más 10. Un momento. Ya, listo. Entonces, para calcular la primera, de 300 metros. Y aquí un ejemplo solamente de la primera curva que corresponde al primer PI. Tengo entonces que la longitud de recta es de 300 metros, para lo cual la velocidad específica es igual a la velocidad de proyecto. No cambia nada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en la segunda, para el otro PI, 550?
que se encuentra en este rango. Entonces la velocidad específica será igual a 55, a 50, que corresponde a mi velocidad de proyecto, más 5. Por lo cual tengo una velocidad específica de 55. Y lo mismo, ¿no? Ninguna recta que sobrepase a los 600 metros, unos 650, le corresponde a una velocidad específica de 60. Sigo con mi ejemplo anterior de 300 metros. Entonces digo que la velocidad específica es igual a la velocidad del proyecto, con lo cual tengo 50 kilómetros por hora. Listo. Siguiente fórmula para calcular el radio mínimo. Este lo conoce por el ingeniero, por la clase del ingeniero. Sé que la velocidad específica al cuadrado sobre 127 multiplicado por el periodo máximo más el coeficiente de fricción transversal máximo. Conozco la velocidad específica, periodo máximo ya lo conozco de 7% y no conozco los coeficientes de fricción transversal máximo. Lo calculo. 0.265 menos la velocidad específica sobre 602.4, con lo cual tengo un valor de 0.182. A ver, no, este no es el formulario. Nada, acá está. Utilizo las tablas 9 para encontrar el perate máximo, el coeficiente de fricción transversal, y aquí está, para una velocidad de 50 kilómetros por hora, le corresponde un coeficiente de fricción transversal de 0.182. 0.182. Ya listo, tengo ya todos los datos. Velocidad específica lo tengo, perate máximo ya lo tengo. Y el último valor que me faltaba determinar, el coeficiente de fricción transversal. También ya lo tengo. Reemplazo los valores en la fórmula. Entonces hay un radio mínimo que sale 78.116. No trabajo con el mínimo. Trabajo con un radio adoptado. Y aquí ya lo dejo a criterio de ustedes. Puede ser un 80, es válido, siempre y cuando sea mayor al mínimo. Para mi ejemplo, yo prefiero trabajar con un radio de 90. Ya, tengo el dato de radio. Ahora procedo a calcular los elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Supongamos este bosquejo. Distancia entre A al PI, PI al PI2, PI1, perdón, al PI2. Entonces, en todos los elementos que contenga son la tangente, que le dio desde el principio de intersección, desde el PI hasta el principio de curva. Y es lo mismo hasta el principio de tangente. Tangente por ese sentido y tangente por el otro, de entrada y de salida. Entre el punto de principio de curva y el punto de tangente, tengo una longitud de curva. Entre el punto medio de la curva y el PI, tengo una recta, la cual es denominada como la externa. Entre el punto de principio de curva hasta el principio de tangente, tengo una recta total, que será la cuerda larga. Entre el punto medio de la cuerda larga y el punto medio de la longitud de curva, tengo un elemento que será la ordenada media. Esos son todos los elementos. Ya. Listo. Luego. Entonces la tangente. La ecuación de la tangente está dada por esta fórmula, que será igual al radio por la tangente del ángulo de flexión media. Conozco el radio, que será mi adoptado, 90, tangente del ángulo de flexión de 68 grados. Y un dato que me olvidaba. Excel no trabaja en grados. Si le pongo grados me va a salir un valor incorrecto. Excel trabaja en radianes. Así que lo que yo he hecho es transformar este valor en radianes. También podrían haberlo hecho acá. Expresar este valor de 68 grados como radianes, pero esto ya lo hice el anterior semestre, bueno, hace 2 semestres, y calcularlo sería moroso. Bueno, hecha esa aclaración, entonces, tengo la tangente, todos los elementos que tengo. La cuerda larga,
que será igual 2 por el radio por el seno del ángulo de deflexión medio. Conozco todos estos valores, tengo la cuerda larga, que es de 100.656. La externa, que será igual a la tangente, por la tangente del ángulo de deflexión cuarto. Tengo valor de la externa, que será de 18.56. La ordenada media, que será igual al radio por 1 menos el coseno del ángulo de deflexión media. Entonces tengo que la ordenada media sale de 15.387. Y muy importante, el ingeniero, no sé si ya les habrá comentado que trabaja con 3 decimales. Así que con 3 decimales es con lo que deben trabajar en su examen. Listo, ya tengo los elementos. Ahora procedo a hacer el replanteo. Pero antes, para el replanteo, a ver. Ya, para el replanteo trabajo con cuerdas. Bueno, elijo trabajar con cuerdas ya que adoptaré para este ejercicio el sistema cuerda grado. Los valores que maneja el ingeniero, no sé si les digo, son estos. De si el radio está entre un rango entre 30 a 67, le corresponde una cuerda de 5 metros. Si el radio está entre 67 a 143, le corresponde una cuerda de 10 metros. Y si el radio es mayor a 143, le corresponde una cuerda de 20 metros. En nuestro caso, nuestro radio era de 90. Se encuentra en este rango, con cuerdas de 10 metros. Ya por el sistema cuerda grado, necesito determinar el grado de curvatura, que está dado por esta fórmula, que es 2 por arcoseno de cuerda sobre 2 multiplicado por el radio. Conozco el dato de la cuerda, que es de 10, 2 por el radio, el de 90. Puedo determinar lo que es el ángulo en radianes. Expresados en decimales serían 6 grados, 22 minutos, 10.12 segundos. Entonces, esto lo reemplazo en la fórmula. Conozco el dato de la cuerda, el ángulo de deflexión igual también lo conozco, y el grado de curvatura. Y con lo cual puedo determinar que la longitud de la cuerda es de 106.759 metros. Si alguien está con su calculadora ahora, puede verificarlo. La longitud lo puede poner en 10 multiplicado por ángulo de deflexión de 68, si no me equivoco, sí, 68, sobre el grado de curvatura, 6 grados, 22 minutos, 10.12 segundos. Y tendría que salirle este valor. A ver. Y sí sale. Y si alguien lo ha calculado, sabrá que es este valor. Ya, ahora pasamos con el replanteo. Para lo cual necesito las progresivas primeramente. La progresiva de principio de curva y la progresiva de principio de tangente. ¿Qué necesito para determinar? Como inicia en este punto, entonces la progresiva hasta principio de curva sería nada más toda esa distancia desde A hasta PI, que son los 300 metros, menos la tangente. Entonces, de esa manera logro determinar la progresiva en kilometraje hasta principio de curva. Y para determinar la progresiva, principio de tangente sería la progresiva anterior más la longitud de curva, que es lo último que hemos hallado. De esa manera tengo la progresiva en principio de curva y principio de tangente del PI que corresponde. Y acá está. La distancia que hay entre esos puntos menos la tangente me dan la progresiva de principio de curva. 1 en este caso, que es el kilómetro 0 más 239.294. La progresiva en principio de tangente, que será la progresiva de principio de curva 1 más la longitud de curva. Kilómetro 0 más 346.053. Y ya tengo esos valores.
Ahora, para hacer replanteo con cuerdas de 10, no voy a comenzar a decir bueno, si aquí es 239.294, como son cuerdas de 10, no sería 249.294, estaría incorrecto, es más estético esto. Entonces lo que hacemos es tener al inicio y al final subcuerdas. Y esas subcuerdas serán tales de tal manera que para 239 el siguiente entero decimal múltiplo de 10, para este caso un múltiplo de 10, será de 240. Y así sigue 250, 60, todo, hasta el penúltimo, que el último a 346.053, anterior múltiplo de 10, le corresponde a 340. De esta manera, tengo una subcuerda en el principio, al inicio, subcuerda al final, y de por medio que todo está será replanteado con cuerda de 10. Entonces, entre 240, el anterior, múltiplo anterior de 10, menos 239.294, le corresponde una subcuerda de 0.706 metros. De por medio cuerda de 10 y llegamos hasta el último. Que para el último, entre 346.053 menos los 340, le corresponde una subcuerda al finalizar de 6.053 metros. Listo, ya tengo eso. Procedo a hallar las deflexiones. En las deflexiones tenemos de la siguiente manera. Tenemos deflexiones por metro, deflexiones por cuerda unidad y deflexiones por subcuerdas. Subcuerdas ya ubican que es esta parte de acá, para el principio y para el final. Ya, las deflexiones por metro. En este caso, son deflexiones de cuerdas de 10. Para lo cual será el grado de curvatura sobre 2 por la cuerda. Conozco el grado de curvatura, que eran los 6 grados, 22 minutos, 10.12 segundos. Lo divido sobre 2 multiplicado por cuerdas de 10. Con lo cual tengo unas deflexiones por metro, que serán de 0 grados, 19 minutos, 6.51 segundos. Deflexiones por cuerda unidad. Listo. Deflexiones por cuerda unidad, que será el grado de curvatura media. De esta manera obtengo que el grado de curvatura media será de 3 grados, 11 minutos, 5.06 segundos. Entonces, para las deflexiones de subcuerdas, tengo al inicio una deflexión de cuerda de principio de curva 1, el que va del principio de curva. Tengo por el otro lado deflexión de la cuerda que va del principio de tangente 1, la cual son halladas de la siguiente manera. Es la multiplicación de la cuerda, de esta pequeña subcuerda, multiplicada por las deflexiones por metro. De esa manera logro hallar lo que es la deflexión de subcuerda en un inicio. Y lo mismo. La cuerda multiplicada por la deflexión por metro me da la deflexión de cuerda de principio de tangente para finalizar. Y de por medio, que serán los 3 grados, 11 minutos, 5.06 segundos. Ya, ahora para el número de cuerda. En este caso están con cuerdas de 10 metros. Entonces yo digo, ¿cuántas cuerdas son las que necesito? Le resta 340 menos 240 dividido sobre cuerdas de 10, con lo cual me sale un número de cuerdas que son 10. Y ya, penúltimo, antes de finalizar con la cartera de localización, hago la verificación, la cual será nada más que el ángulo de deflexión media tiene que ser igual a la deflexión de cuerda de principio de curva 1, a esta, más el número de cuerdas multiplicada por la deflexión de cuerda unidad, por cuerda unidad
Recordemos que les dije que será todas las que van de 10 en 10. Y al finalizar, la deflexión de cuerda de principio de tangente 1. Ya. El ángulo de flexión media, que será 68 grados medios, lo que da un valor de 34 grados enteros. Ya. Y que para la suma necesito la deflexión de cuerda de principio de curva 1, esta, más el número de cuerdas multiplicada por la deflexión de cuerda unidad. A esta le sumo la última, la deflexión de cuerda de principio de tangente 1. Con lo cual me sale que este valor es exactamente el mismo. Bueno, es una planilla, no debe equivocarse. Entonces tengo que 34 grados es igual a 34 grados, que para un cálculo a mano se acepta una tolerancia de más o menos 2 segundos. Ya, ¿y de dónde viene esta verificación? Ya, sé que el ángulo formado entre la cuerda larga y la tangente es exactamente el ángulo de deflexión media. Entonces, toda esta sumatoria de la deflexión de la subcuerda a un inicio, más la deflexión de todas estas cuerdas que van en 10, sumados más la última subcuerda, debe ser exactamente igual al ángulo de deflexión media. De ahí es de donde viene la verificación. Y finalizando, tenemos la cartera de localización de curvas circulares simples, en el cual tengo los puntos notables, el principio de curva, el principio de tangente. Y de por medio las progresivas, 239, aquí le ponen ustedes kilómetro 0 más 239.294, kilómetro 0 más 240. Y hasta finalizar en la progresiva para el principio de tangente 1. Tenemos las deflexiones, que solamente son importantes los grados de un inicio. El inicio es un punto solamente, así que no le corresponde ningún ángulo de deflexión a un solo punto. Tengo lo que es la deflexión hasta 240, que no sería nada más. Que no sería nada más que la deflexión de su cuerda del inicial, 0 grados, 13 minutos, 29.17 segundos. Ahora, a esto lo mismo que hacíamos. Le sumamos al anterior, 3 grados, 11 minutos, 5.06 segundos, con lo cual tengo que será de 3 grados, 24 minutos, 34 segundos. Le sumo a este anterior, 3 grados, 11 minutos, 5.06 segundos, y ya tengo 6 grados, 35 minutos, 39 segundos. Expresados en decimales, 0.00, 0.28. Así sucesivamente, recordemos que estas son de cuerdas de 10. Viene hasta este punto, sumado con las deflexiones por cuerda unidad. Y que último, para el finalizar, será solamente esta última deflexión más 1 grado, 55 minutos, 40.25 segundos, con lo cual cierra en 34 grados, lo que corresponde justamente a la verificación, y es ahí donde debe llegar. Entonces decimos que está correcto. Ya, eso en todo en cuanto a los elementos, al replanteo y a la cartera de localización para un PI. ¿Qué debo considerar para hacer el segundo PI? Debo considerar una entretangencia de mayor o igual a 30 metros. Esto lo dice el ingeniero en clases. O la norma recomienda un
una distancia en un tiempo recorrido a la velocidad de proyecto a 5 segundos, que me parece que eran acercado a 70 metros. Pero como lo decía el ingeniero, mayor o igual a 30 grados entre el principio de tangente 1 hasta el principio de tangente 2 es aceptable. Listo. Bueno, ahí terminaría todo lo que es en cuanto a curva circular simple. ¿De esto tienen alguna duda? Ángulo de deflexión mínimo. 15 grados como recomendación. Bueno, solo es como recomendación. Y ya me hiciste recordar. Acá creo que lo tenía. Listo. Les había dicho que consideren como mínimo unos 15 grados, pero a modo de ejemplo, ¿qué es lo que me dice el libro de James Cárdenas? Que hay ángulos de deflexión mucho más pequeños, para los cuales presenta en la tabla número 3.12 o debe ser con otro diferente. Esta es una versión anterior de los radios para deflexiones pequeñas. Como recomendación, para un ángulo de deflexión de 6 grados, le corresponde un radio mínimo de 200 metros, perdón, de 2000 metros. 5 grados, 2500, 4 grados, 3500 y así sucesivamente. Pero notarán ustedes que tener un ángulo de deflexión de 2 grados es casi como si no existiera, ya se vería prácticamente como una recta. Así que por eso no consideran mínimo, sino unos 15 grados como mínimo les piden sus planos. Veamos esto. Ángulo de deflexión de 6 grados, ¿qué radio me bota? Bueno, el ángulo de deflexión no influye en nada a esta fórmula. Pero, ¿qué tenemos aquí? Entonces, un ángulo de deflexión de 68 grados, los elementos son mucho más vistosos. Tangentes de 60 metros, cuerda larga de 100, externas. Pero, ¿qué pasa cuando tengo un ángulo de 6 grados, por decir? Tengo un radio que va a ser para un radio dotado de 90, con tangentes mucho menos vistosas, de 4 metritos. Y las progresivas deben ser mucho más peores. 295 a 304. No es tan notable. Y por eso supongo que me estará haciendo la recomendación de 2000, ¿era verdad? Sí, 2000. A ver qué pasa con 2000. Tengo unas tangentes. Bueno, ya tengo todos unos elementos con valores mucho más notables. Es por eso que hace la recomendación. Listo, solamente eso. Que tengan de curva compuesta, perdón, curva simple. Hizo 2 PIs nomás, ¿no? Es el cálculo para 2 PIs. Bueno, en realidad es todo esto hasta la cartera de localización está solamente para un ejemplo. Y bueno, ya si necesitas el otro, simplemente lo cambias una vez haciendo tu planilla. Le dices de 57 grados, la recta que la antecede es de 550. 550, a ver qué más. 50 ya está, peralte. Solo necesitas cambiar esos. Y como le corresponde una recta anterior de 550, la velocidad de proyecto, la velocidad específica será más 5 de la velocidad del proyecto. Entonces le corresponde una velocidad específica de 55. Tal que tenga un radio mínimo de 97.739. Entonces, como mínimo, no trabajo con los mínimos. Tengo que adoptar un valor. En este caso, 105 me parece considerable. Y así van hallando todos los elementos.
por el sistema cuerda-grado, lo que es la longitud de curva, hacen todo el replanteo y al último hacen la verificación. Bueno, en este caso no cumple lo último, ya que estaba programado solamente ya que tengo una tabla de cartera de localización solamente para este de acá. Pero si pueden comprobar, los elementos estarán bien calculados. Y ya se les recuerdo, como mínimo les pedí en su plano unos 4 PIs. Esto es solamente a modo de ejemplo, lo tengo unos 2. Ya. Bueno, eso sería todo en cuanto a curvas circulares simples. Ya. Bueno, ¿hay alguna duda más antes de que esté pasando a compuesta? House, buenas noches. Y en los planos, ¿qué datos pondríamos? Bueno, de tu plano, los únicos valores que vas a sacar. Ya antes vamos a trazo definitivo. En trazo definitivo, ¿qué hacíamos? Obviábamos lo anterior de trazo preliminar, asumiendo un trazo de tal forma que no varíen mucho a la forma que tenía el trazo preliminar. Si era una tipo C, digamos, invertida, será una que mantenga esa forma. Entonces, ¿yo qué tengo al hacer eso? Sé que desde ese punto inicio hasta el PI 1 que yo he decidido asumir, serán unos 200 metros. Listo, eso lo puedo obtener. Y como último, el ángulo de deflexión, que es lo que puedo hallar entre la prolongación de esta recta con la siguiente. Tengo lo que es el ángulo de deflexión para el PI 1. Lo mismo sucede en esta de acá. En la prolongación de esta recta con la otra recta que va hasta el punto destino, tengo otro ángulo de deflexión. Son los únicos datos que necesitarías para hacerlo de curva circular simple. La longitud en recta que la precede a las anteriores PIs y el ángulo de deflexión. Solamente esos datos no son los que necesitas para hacer. Ángulo de deflexión y la longitud en recta que esté anterior. Velocidad de proyecto lo conocemos, el peralte ya ha sido definido por tabla. Y bueno, todo ya es fórmula. Solamente eso. Ya. Terminado con eso. Y bueno, terminado con curvas circulares simples, ahora pasamos a curvas circulares compuestas. Ya. Ya, para curvas circulares compuestas no varía mucho lo que ya hemos hecho anteriormente para curvas circulares simples. Son los mismos elementos. Tenemos una cuerda. Es como si no existiera todo este lado, digamos. Entonces tenemos los mismos elementos. Tangentes, externa, ordenada media, cuerda larga, longitud de curva para esta primera. Y lo mismo para la segunda. Tenemos los elementos de tangente, cuerda larga, longitud de curva, externa y ordenada media. Y bueno, es como detalle. Actualmente, según lo decía el ingeniero Vera, ya no se hace curvas circulares compuestas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un radio y el otro, en ese punto, que es el punto común de curvas, se produce una variación en la velocidad a la que yo pueda decidir ir. Por una curva mucho más abierta, yo iría con una mayor velocidad. Pero al encontrarme con una curva con elementos mucho más pequeños, comprenderán que justamente en este punto es donde se estancaría o habría algún problema. Tener
elementos mucho más pequeños y una curva mucho más cerrada. Solamente eso. Pero para fines de cálculo lo necesitamos conocer. Ya, parto de este ejemplo. Ya, PI1 y PI2, para lo cual para el PI1 tengo un ángulo de deflexión 1 de 40 grados, para el PI2 tengo un ángulo de deflexión de 70 grados. Ya se había comentado anteriormente que se trabaja en radiones, así que he decidido ponerlo acá, de cierta manera que pueda ser notable. Entonces, la velocidad de proyecto de 50 km por hora, el peralte máximo de 7%, ya lo conocemos, ya conocemos estos valores. Esto lo vemos después. Arranco con el primero. Ya, entonces la distancia entre A, un punto que se encuentre por ese lado, hasta el PI1, será una longitud de recta de 200 metros, lo cual es menor a 400 metros, entonces yo sé que mi velocidad específica es igual a la velocidad de proyecto. 50 kilómetros por hora. Y lo mismo que conocí anteriormente. ¿Qué datos son los que necesito para determinar mi radio mínimo? Son la velocidad específica de 50 kilómetros por hora, 127, peralte máximo, que será de 7%, el coeficiente de fricción transversal, anteriormente había calculado de 0.182. Sé cómo determinar los elementos, tangente, cuerda larga externa, ordenada media. Tengo el sistema cuerda grado, al estar en mi radio adoptado de 80, en este caso, 80, entre este valor de 67 a 143, le corresponde una cuerda de 10 metros. Por el sistema cuerda grado, necesito determinar antes el grado de curvatura. 2 por el coseno de cuerda de 10 sobre 2 por el radio, con lo cual tengo un grado de curvatura de 7 grados, 9 minutos, 59.92 segundos. Conozco la cuerda, conozco el ángulo de deflexión de 40 grados, lo divido sobre el grado de curvatura ya anteriormente calculado. Tengo que mi longitud de curva será de 55.814. Y como pueden observar, es exactamente lo mismo para progresiva del principio de curva. Al principio de curva 1 en este caso será menos la tangente, a 200 menos la tangente. Ya tengo mi progresiva al principio de curva. Para principio de, en este caso no principio de tangente, sino al punto común de curva, la progresiva en ese punto será la progresiva del principio de curva 1 más la longitud de curva. Entonces, como habíamos dicho que era similar al anterior, tanto al inicio como al final yo tengo subcuerdas. Y de por medio todo será con cuerda unidad. Hay usos subcuerdas, que el superior a 170, múltiplo superior a 10 en este caso, ya que estoy trabajando con cuerda de 10, ya serán de 9.118 metros. De por medio cuerdas de 10. Y al finalizar, para la subcuerda de principio de punto común de curvas, será de 6.697. Y así, hay las deflexiones por metro, por cuerda unidad, las deflexiones de subcuerdas al inicio y al final. Hay un número de cuerdas que será de 220 menos 180, dividido sobre las cuerdas que estoy usando, en este caso, cuerdas de 10. Tengo un total de 4 cuerdas. A ver. Procedo a hacer la verificación. Recordemos que el ángulo de flexión era de 40 medios sería unos 20 grados. Tal que la sumatoria de todos estos elementos por un inicio, la deflexión de su cuerda del inicio, más el número de cuerdas 4 multiplicado por la deflexión de sus cuerdas y más la deflexión del punto común de curva, tiene como dato que será exactamente el mismo.
20 grados es igual a 20 grados y que en un cálculo a mano se acepta una tolerancia de más o menos 2 segundos. Y la cartera de localización, pero no podría estar completa si no hacemos el replanteo de la siguiente curva. Y para esto, muy importante. Ya. Entre el PI1 y el PI2 yo tengo una recta y ya había definido una tangente ya dada. Entonces, si debe ser una curva compuesta, esta necesariamente, bueno, es necesariamente de donde debo partir, de la tangente. Como dato, primero yo ya tendría que saber cuál es mi tangente. Así que aquí les pongo como primer paso, yo hallo lo que es la tangente, no con la fórmula que teníamos anteriormente, sino con esta nueva, que será a la longitud en recta, que serán los 100 metros, menos la tangente 1 ya anteriormente calculada. 100 metros le resto los 29.118, con lo cual tengo una tangente de 70.882. Entonces, cierra este lado, cierra este lado. Y está completamente. Y segundo paso, procedo a hallar el radio. Y de esto parto de la anterior fórmula que te di de tangente. Tangente es igual a radio por la tangente del ángulo de deflexión medio. A ver aquí. Conozco ya para esta otra curva mi tangente. Conozco el ángulo de deflexión. Me falta definir el radio. Es solamente un despeje de esa. Ángulo de deflexión que había asumido unos 70 grados. Tengo entonces el radio. Radio 2 que será de 101.231. En este caso, como ya la tangente está dada, necesariamente tengo que trabajar con ese elemento de radio. Este no lo voy a mayorar, no voy a hacer nada. Listo. Tengo el dato del radio. Procedo a calcular los demás elementos que necesito. La cuerda larga, que será 2 por el radio del seno del ángulo de deflexión medio. Y el ángulo de deflexión de 70 grados. La externa, de igual manera, tengo los datos, reemplazo en la fórmula. Ordenada media, tengo dato, reemplazo en la fórmula. A ver, y todo sigue exactamente lo mismo. Sistema por sistema cuerda grado. Radio de 101 se encuentra, sigue en ese rango. Entonces tengo cuerda de 10. Grado de curvatura, hay la longitud de curva, de tal manera que sale 123.626 metros. Hago el replanteo, ya conozco la progresiva en punto común de curva. Anteriormente ya lo he calculado, acá está. 226.697, es exactamente el mismo. Y aquí. Para ir a la progresiva en principio, bueno, ¿cómo es la fusión? Y este es simplemente el principio de curva 1 a un PI y principio de tangente 2, que al medio se encuentre, de por medio se encuentre un punto común de curvas. Entonces, la progresiva en principio de tangente 1, que sería igual a la progresiva de punto común de curva, más la longitud de curva que yo ya he calculado, 223.626. Y de igual manera, como ya los había mencionado anteriormente, tengo subcuerdas al inicio y al final, tal que el superior en este caso a 226 era un 230. 230 menos 226, tengo una subcuerda al inicio de 3.303 metros. De por medio ya sé cuerdas de 10 metros. Y al finalizar, un punto anterior, perdón, un punto anterior
que será 350.323, un punto anterior que es 350, con lo cual yo tengo una subcuerda de 0.323 metros. Listo, ahí van las deflexiones. Y anteriormente, como anteriormente lo calculábamos, deflexiones por metro, la fórmula, deflexiones por cuerda unidad y deflexiones por subcuerda. Tengo todos estos valores, hay el número de cuerdas, que será de 350 menos 230. Todo esto dividido sobre cuerda de 10, con lo cual yo hallo que serán unas 12 cuerdas. De igual manera, la verificación, digo que el ángulo de deflexión media será exactamente igual a la deflexión de la subcuerda más todas las deflexiones de cuerda unidad multiplicadas por el número de cuerda más la última deflexión de cuerda del principio de tangente 1. Entonces, 70 medios, 35. Tengo que 35 es igual a 35, por lo cual está bien. Y lo mismo, una tolerancia de más o menos 2 segundos. Listo, ya tengo todo. A ver, antes, para terminar esto. Ya, entonces el ángulo... Bueno, ángulo de deflexión general para todo eso será el ángulo de deflexión 1 más el ángulo de deflexión 2. Con lo cual en la suma yo tengo que será de 70 más 40 grados, con lo cual sale un ángulo de deflexión de 110 grados. 110 grados entre medio será 55 grados. Y que es justamente el valor que yo necesito hallar y ya he llegado. Bien, para la cartera de localización. Ya, los puntos notables. El principio de curva 1, listo. El punto común de curvas, listo. Y el principio de tangente 1, listo. Las progresivas. 170 hasta llegar al punto común de curvas y del punto común de curva hasta llegar al principio de tangente 1. Lo mismo que hicimos anteriormente. A un inicio tengo 0 grados porque es solamente un punto. La deflexión de esa pequeña cuerda. Acá está. Los 3 grados, 16 minutos, en 2 segundos. 0.00. 3 grados, 16 minutos, 1.69 segundos. Exactamente eso. A esta pequeña deflexión le sumo la deflexión de cuerda unidad anteriormente ya calculada. Para ese lado, que serán los 3 grados, 35 minutos. Lo sumo y ya tengo la deflexión hasta este punto, que serán los 20 grados. A 20 grados le sumo esta pequeña deflexión que se encuentra acá, 0 grados, 57 minutos, 0,7 segundos. A ver, veamos. 56 minutos, 0,7 segundos. Es exactamente el mismo. Ya tengo. Y a este último le sumo las deflexiones de cuerda unidad. Todo. Y para finalizar, la última subcuerda que me falta. Le sumo al anterior ya calculado. 0 grados, 5 minutos, 29 segundos. Con lo cual yo llego a 55 grados exactos. ¿Qué tal en la última verificación? El ángulo de deflexión general, este de acá, que eran de 110 grados. Deflexión medio será de 55 grados. Le sumo todo esto, o que es lo mismo que el ángulo de deflexión 1 más medio más el ángulo de deflexión 2 medios, con lo cual llegó a 55 grados y acá está demostrado, llega a 55 grados exactos. Listo. Una curva compuesta no es más que una curva simple con algunas pequeñas consideraciones. No parto del radio, parto de la tangente. Y mi radio ya no es mayorado, necesito trabajar exactamente con ese radio ya calculado.
Solamente puedo mayorar el anterior. Último antes de terminar. Bueno, una recomendación. Que el radio 1 sea mayor al radio 2 en 1.5 o 2 veces. Como una recomendación. A ver, lenguas de flexión. Bueno, esto dependiendo del sentido en el que vayamos. Si voy de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa mucho. Ya. Entonces, estas fórmulas están determinadas tal que el radio 1 sea mayor al radio 2. Pero por lo que puedo observar, el radio que le corresponde al 1 es de 80. Y el radio que le corresponde al segundo es de 101.231. Como no cumple esto, entonces yo sé que estos valores están al revés. No está mal, está bien, pero están al revés. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo reemplazando los valores en la fórmula? Necesito todos esos valores y listo. Me sale una tangente de corta de 139.286 y una tangente larga, reemplazando los valores igualmente, de 129.118. 129 a 139, aquí hay algo extraño, ¿verdad? Esta no parece una tangente corta en relación a esta, pero que les había dicho que está bien. Simplemente estas fórmulas obedecen a que el radio 1 sea mayor al radio 2. Como está al revés, simplemente yo digo que esta será la tangente larga. Tangente larga. Y esta es la tangente corta. Y ya está todo solucionado. Y muy importante esto tenerlo en cuenta en su examen del anterior semestre, que ya lo veremos la subsiguiente semana, creo. Y bueno, eso sería todo en cuanto a curva compuesta, no habría más. ¿Alguna duda que tengan de simple o de compuesta? Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces como detalle, ya se darán cuenta que curva compuesta corresponde a ser tal que sea solamente necesario en curvas del mismo sentido. Si la curva va por derecha, la otra debe ir por derecha, no en curvas inversas. No corresponde ahí. Se hace en curvas del mismo sentido. Y a ver eso, ¿qué más? ¿Qué más? No, creo que es todo. ¿Alguna digo? Y solamente, a ver, volver, listo. Ya, todo lo van a diseñar en sus, a ver, esto sí es importante. Ya, para el proyecto lo van a diseñar todo con curvas circulares simples. Y de curva circular compuesta y de curva espiral de transición, solo les voy a pedir un ejemplo. No lo van a hacer en el Civil 3D, solamente simples estoy pidiendo. Compuesta y de transición, solamente un ejemplo. Toman 2 PIs, hacen un ejemplo para curva compuesta. Toman un PI, ya con datos que necesitan de la curva circular simple, que veremos la siguiente clase, perdón, harán el cálculo para una curva espiral de transición. Eso sería. Entonces ya terminamos también curvas compuestas. La siguiente clase y última nos veríamos para espirales de transición y peraltes. Luego el siguiente viernes 23 haríamos la resolución del examen primer parcial del 1-2020 y el 26 el primer parcial del 2 2020.
su examen, si no cambia, yo creo que, bueno, la entrega del proyecto luego lo estaríamos hablando, posiblemente el 30 o la siguiente semana, al 30. Y ya, bueno. Si no tienen ninguna duda más de curva circular simple o compuesta, pueden hacer preguntas del método de Bruce. Ya pasó, yo creo que ya está todo claro. El trazo definitivo, o si alguien prefiere presentar su pantalla para ver su plano todavía. Pasando al grupo de Classroom.